En un territorio donde la tierra se extiende sin límites, donde la sabana, los humedales y los bosques se entrelazan, existen criaturas que no pasan desapercibidas. No por su color, no por su rareza, sino por su tamaño. Angola es hogar de algunas de las aves más imponentes de África. Especies que no solo ocupan espacio, lo definen. Aves cuya presencia transforma el paisaje, que no necesitan moverse demasiado para hacerse notar. Son gigantes. Pero lo más impresionante no es su tamaño. Es lo que representan. Cada una de estas aves cumple un papel clave en su entorno. No están ahí por casualidad. Regulan ecosistemas, controlan poblaciones, dispersan semillas, mantienen el equilibrio de un sistema que depende de cada una de sus acciones. No son solo grandes. Son necesarias. Algunas dominan el cielo con alas que parecen interminables. Otras recorren la tierra con una presencia que impone respeto sin necesidad de fuerza. Y hay algunas que, con solo estar, cambian completamente la dinámica del entorno. Pero hay algo que muchas veces se pasa por alto. ¿Qué ocurre si desaparecen? Cuando una de estas especies falta, el impacto no es inmediato, pero es inevitable. El equilibrio comienza a romperse. Lo que antes funcionaba con precisión, empieza a desajustarse. Y eso es lo que hace que este recorrido sea diferente. No solo vas a ver aves gigantes. Vas a entender por qué existen, qué las hace únicas y por qué su presencia es fundamental. Hoy vas a descubrir 15 de las aves más grandes e imponentes de Angola, especies que no solo destacan por su tamaño, sino por la cualidad que las hace irreemplazables. Cada una con un rol. Cada una con una función. ¿Pero todas con algo en común? Si desaparecen, el entorno cambia. Si quieres más videos como este, suscríbete ahora a Avenexus, activa la campana y acompáñanos en este recorrido por lo más increíble del planeta. Dale like, compártelo y comenta cuál de estas aves te parece más impresionante. Porque lo que estás a punto de ver no es solo naturaleza. Es equilibrio. A gran escala. El ave que convierte la altura en dominio del paisaje. Avestruz africano, Strutio camelus. Hay aves que destacan por su vuelo. Y hay otras que lo hacen por algo completamente distinto. Su presencia en tierra. El avestruz africano no necesita elevarse para dominar el entorno. Su tamaño, su altura y su postura lo convierten en una figura que redefine el paisaje donde se encuentra. No pasa desapercibido, se convierte en un punto de referencia. Pero lo más impresionante no es su tamaño. Es su adaptación. En un entorno donde la visibilidad es clave, su altura le permite observar grandes extensiones sin necesidad de desplazarse constantemente. No depende de la velocidad para reaccionar, depende de la anticipación. No invade el espacio. Lo entiende. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. No solo ocupa territorio, interactúa con él. Al alimentarse, contribuye a la dispersión de semillas a lo largo de grandes distancias, ayudando a mantener la vegetación en equilibrio. Su presencia no es pasiva, es parte activa del ciclo natural. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo físico. Es estabilidad ecológica. Mientras otras especies cumplen roles específicos en áreas reducidas. Él conecta distintos puntos del ecosistema. No se limita. Integra. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? La respuesta no sería inmediata, pero sí inevitable. La dispersión de ciertas plantas se vería afectada, el equilibrio en la vegetación cambiaría, y con el tiempo, otras especies que dependen de ese entorno también comenzarían a verse impactadas. No sería una ausencia visible al inicio, pero sí profunda con el tiempo. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, adaptación al entorno y función ecológica, demuestra algo impresionante.
que en la naturaleza no todo lo grande es solo visible. A veces, lo más importante es aquello que sostiene, sin que muchos lo noten, hasta que deja de estar. 2. El ave que convierte el cielo en territorio sin límites. Buitre dorsiblanco africano, Jeps africanas. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que ocupan el espacio. El buitre dorsiblanco africano no necesita movimientos constantes para imponerse, su grandeza no está en la velocidad sino en la amplitud, en la forma en que utiliza el aire como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Sus alas largas y abiertas no baten con frecuencia, se sostienen, se deslizan, se adaptan a corrientes invisibles que le permiten recorrer enormes distancias sin esfuerzo aparente. No parece volar, parece flotar. Pero lo más impresionante no es su capacidad de mantenerse en el aire, es su función en el ecosistema, porque donde otros ven restos sin valor, él cumple un papel esencial, elimina lo que queda, limpia, transforma lo que podría convertirse en un foco de enfermedad en un proceso natural de renovación, no interrumpe el equilibrio, lo protege, pero hay algo más, su visión. Desde grandes alturas puede detectar detalles mínimos en el suelo, no necesita descender constantemente, analiza desde arriba, entiende el entorno antes de interactuar con él, y ahí está la clave. Mientras otras especies actúan directamente sobre el entorno, él lo regula desde la distancia. Su presencia no es invasiva, es preventiva, pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible, es equilibrio sanitario. Si desaparece, el impacto no sería inmediato en apariencia, pero con el tiempo los restos orgánicos comenzarían a acumularse, aumentando el riesgo de enfermedades y alterando la dinámica natural del ecosistema. Lo que hoy parece un proceso silencioso, se convertiría en un problema evidente, y en ese equilibrio entre tamaño imponente, dominio del aire y función ecológica esencial, demuestra algo impresionante, que en la naturaleza no todo lo importante es lo que se ve actuar, a veces lo más valioso es aquello que mantiene el orden, sin que casi nadie lo note. El ave que convierte la altura en equilibrio aéreo. Cigüeña africana de pico amarillo, Micteria ibis. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que lo utilizan. La cigüeña africana de pico amarillo no solo es grande, es precisa. Su cuerpo alargado, sus alas amplias y su postura estilizada crean una figura que no parece pesada, sino equilibrada. No se impone por volumen. Se define por proporción. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su control. Cuando se desplaza en el aire, no lo hace de manera brusca. Sus movimientos son amplios, lentos, medidos, como si cada batida de alas estuviera calculada para mantener una estabilidad constante. No lucha contra el viento. Se adapta a él. Pero hay algo más. Su función en el entorno. Al recorrer humedales y zonas de agua poco profunda, contribuye al equilibrio de especies más pequeñas, regulando poblaciones sin alterar completamente el sistema. No elimina de forma excesiva, mantiene un balance. No desestabiliza. Ajusta. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es regulación natural. Mientras otras especies dependen de acciones rápidas o intensas, ella se basa en constancia y control. No necesita intervenir constantemente. Solo necesita hacerlo cuando es necesario. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato, pero sí progresivo. Las poblaciones que regula comenzarían a crecer sin control, generando desequilibrios en los cuerpos de agua y afectando otras especies que dependen de ese entorno. No sería un cambio repentino, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, movimiento controlado y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo grande es desbordante. A veces, lo más importante es aquello que logra mantener el equilibrio, sin romperlo.
El ave que convierte la amplitud en dominio silencioso. Águila marcial, Polemaetus bellicosus. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que ocupan el espacio. El águila marcial no solo es grande, es dominante. Su envergadura le permite cubrir grandes distancias con un control que no parece forzado, como si el cielo fuera un territorio que entiende por completo. No se mueve con prisa. Se mantiene. Pero lo más impresionante no es su tamaño. Es su perspectiva. Desde lo alto, observa extensiones completas del paisaje sin necesidad de intervenir constantemente. No necesita actuar de forma continua, su ventaja está en anticipar. No reacciona. Prevé. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al ocupar el nivel más alto dentro de su entorno, regula otras poblaciones y mantiene el equilibrio natural. No actúa de manera descontrolada, interviene con precisión, evitando que ciertas especies dominen en exceso. No desequilibra. Ajusta. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es control ecológico. Mientras otras especies influyen en áreas más reducidas. Ella impacta desde la distancia. No necesita estar presente en todo momento. Solo necesita intervenir en el punto exacto. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato. Pero con el tiempo, ciertas poblaciones crecerían sin regulación, alterando la cadena natural y generando un efecto en cascada que afectaría múltiples niveles del ecosistema. No sería un cambio evidente al inicio, pero sí profundo con el tiempo. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, visión amplia y función reguladora, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo el poder es visible. A veces, lo más importante es aquello que observa, desde donde casi nadie más puede. El ave que convierte la amplitud en presencia constante. Pelícano blanco, Pelecanus onocrotalus. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que lo proyectan. El pelícano blanco no solo es grande, es expansivo. Su envergadura le permite cubrir grandes extensiones de agua con una presencia que no pasa desapercibida. No se limita a ocupar espacio. Lo extiende. Pero lo más impresionante no es su tamaño. Es su coordinación. Cuando se mueve, no lo hace de forma aislada. Su comportamiento en grupo crea patrones de desplazamiento que parecen organizados, donde cada individuo contribuye a un movimiento más amplio. No es individual. Es colectivo. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al interactuar con cuerpos de agua, ayuda a mantener el equilibrio de especies acuáticas, evitando que ciertos grupos crezcan sin control y afecten el sistema. No desordena. Regula. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es balance ecológico. Mientras otras especies actúan en espacios reducidos. Él impacta a áreas amplias. No necesita intervenir constantemente. Solo necesita mantenerse presente. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato, pero con el tiempo, el equilibrio en los cuerpos de agua comenzaría a cambiar, afectando la dinámica natural y reduciendo la estabilidad del ecosistema. No sería un cambio visible al inicio, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, movimiento coordinado y función ambiental, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo grande es solo visible. A veces, lo más importante es aquello que logra, el ave que convierte la amplitud en elegancia sobre el agua. Cigüeña de pico silla, Ephepierenques senegalensis. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que lo sostienen. La cigüeña de pico silla no solo es grande,
es equilibrada. Su altura, combinada con patas largas y una postura firme, crea una silueta que se mantiene estable incluso en entornos cambiantes como los humedales. No se impone por movimiento. Se define por control. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su precisión. Cuando se desplaza en aguas poco profundas, no lo hace de manera apresurada. Cada paso es medido, cada movimiento está alineado con el entorno, como si entendiera el espacio antes de ocuparlo. No invade. Se ajusta. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al recorrer zonas húmedas, contribuye al equilibrio de pequeñas especies que, sin control, podrían alterar la dinámica del agua y afectar a otros organismos. No elimina de forma excesiva. Mantiene proporciones. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es regulación ambiental. Mientras otras especies actúan de forma directa, ella lo hace de manera constante y controlada. No necesita intervenir en exceso. Solo necesita mantenerse activa. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato. Pero con el tiempo, los humedales comenzarían a perder equilibrio, afectando la calidad del agua y alterando las condiciones necesarias para otras formas de vida. No sería un cambio evidente al inicio, pero sí profundo con el tiempo. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, movimiento preciso y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo grande es desbordante. A veces, lo más importante es aquello que logra mantener el orden, sin romperlo. El ave que convierte la ligereza en dominio del aire. Grulla coronada gris, Balearica regulorum. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que lo equilibran. La grulla coronada gris no solo es alta, es ligera. Su cuerpo estilizado, combinado con su distintiva corona dorada, crea una silueta que parece flotar incluso cuando está en tierra. No se impone por peso. Se define por equilibrio. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su movimiento. Cuando se desplaza, no lo hace de manera rígida. Sus pasos son suaves, coordinados, como si cada acción respondiera a un ritmo natural que no altera el entorno. No interrumpe. Fluye. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al recorrer zonas abiertas y humedales, contribuye al equilibrio de pequeñas especies y a la dispersión de semillas, ayudando a mantener la diversidad del entorno. No consume sin control. Participa en el ciclo. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es armonía ecológica. Mientras otras especies destacan por la fuerza o la velocidad, ella lo hace por la capacidad de integrarse. No necesita dominar el espacio. Solo necesita moverse con él. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato, pero con el tiempo, ciertos ciclos naturales comenzarían a romperse, afectando la diversidad y reduciendo la estabilidad del ecosistema. No sería evidente al inicio, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, movimiento fluido y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo grande es pesado. A veces, lo más importante es aquello que logra mantener el equilibrio con la menor resistencia posible. El ave que convierte la serenidad en dominio del agua. Ganso del Nilo, Alopochena aegyptiaca. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que lo sostienen. El ganso del Nilo no solo es grande, es estable. Su cuerpo robusto, combinado con una postura firme, crea una presencia que no necesita moverse constantemente para imponerse en el entorno.
No se define por velocidad. Se define por permanencia. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su tranquilidad. Cuando se encuentra en el agua, no genera tensión ni desorden. Su desplazamiento es continuo, suave, como si cada movimiento estuviera diseñado para mantener la calma del entorno. No interrumpe. Se mantiene. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al habitar zonas acuáticas, contribuye a la regulación de vegetación y pequeñas especies, evitando desequilibrios que podrían afectar la calidad del agua y la vida que depende de ella. No actúa de forma excesiva. Equilibra. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es estabilidad ambiental. Mientras otras especies dependen de acciones rápidas o intensas. Él demuestra que la constancia también es una forma de control. No necesita intervenir constantemente. Solo necesita permanecer. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato, pero con el tiempo, el equilibrio en las zonas acuáticas comenzaría a cambiar, afectando la vegetación y reduciendo la estabilidad del ecosistema. No sería evidente al inicio, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, movimiento sereno y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo grande necesita imponerse. A veces, lo más importante es aquello que logra mantener el ave que convierte la presencia en equilibrio sobre la tierra. Abutarda cori, Ardeotis cori. Hay aves que destacan por su vuelo. Y hay otras que lo hacen por la forma en que ocupan la tierra. La abutarda cori no solo es grande, es sólida. Su tamaño la convierte en una de las aves más pesadas capaces de volar, pero su verdadera presencia se percibe cuando está en el suelo. No domina desde el aire. Domina desde la estabilidad. Pero lo más impresionante no es su tamaño. Es su control del entorno. Se desplaza con calma, sin movimientos innecesarios, como si cada paso estuviera calculado para mantener el equilibrio del espacio que ocupa. No se apresura, se posiciona. No invade el terreno. Lo recorre con precisión. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al interactuar con diferentes niveles del suelo, contribuye a la regulación de pequeñas especies y al mantenimiento de la vegetación, evitando desequilibrios que podrían alterar la dinámica natural. No altera en exceso. Ajusta. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es balance terrestre. Mientras otras especies dependen del aire para imponerse. Ella demuestra que la estabilidad también puede sostener un ecosistema. No necesita velocidad extrema. Solo necesita mantenerse. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato. Pero con el tiempo, ciertas poblaciones comenzarían a crecer sin control, afectando la vegetación y reduciendo la estabilidad del entorno. No sería evidente al inicio, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, movimiento controlado y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo grande necesita elevarse. A veces, lo más importante es aquello que mantiene el equilibrio, desde donde todo comienza. El ave que convierte la amplitud en dominio del horizonte. Águila tawny, Aquila rapax. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que ocupan el cielo. El águila tawny no solo es grande, es amplia. Su presencia no se limita a su cuerpo, se extiende a través del espacio que recorre, como si el horizonte fuera parte de su territorio. No se mueve con prisa. Se sostiene. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su alcance. Puede recorrer grandes distancias sin alterar su ritmo,
manteniendo una estabilidad constante que le permite observar y entender el entorno sin necesidad de intervenir de forma inmediata. No reacciona. Analiza. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al influir en diferentes niveles del entorno, contribuye al equilibrio natural evitando que ciertas dinámicas se desajusten. No actúa de manera excesiva, interviene con precisión. No desordena. Ajusta. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es control del equilibrio. Mientras otras especies dependen de acciones constantes, ella demuestra que la observación también es una forma de impacto. No necesita estar en todos los puntos. Solo necesita comprenderlos. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato, pero con el tiempo, ciertas dinámicas comenzarían a cambiar, generando desequilibrios que afectarían a múltiples especies dentro del ecosistema. No sería evidente al inicio, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, alcance amplio y función reguladora, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo el dominio es movimiento. A veces, lo más importante es aquello que logra mantener el equilibrio. Desde donde todo puede ser visto. El ave que convierte la ligereza en equilibrio sobre el agua. Cigüeña lanuda africana, Ciconia microcelis. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que lo equilibran. La cigüeña lanuda africana no solo es grande, es ligera. Su cuerpo estilizado, combinado con alas amplias, le permite mantener una presencia que no parece pesada, incluso cuando se desplaza en entornos complejos como los humedales. No se impone por fuerza. Se define por balance. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su estabilidad. Cuando se mueve en el agua, lo hace con precisión, sin alterar el entorno más de lo necesario. Cada paso es medido, cada movimiento está alineado con el espacio que ocupa. No invade. Se adapta. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al interactuar con zonas húmedas, contribuye al equilibrio de pequeñas especies y a la estabilidad del entorno, evitando que ciertas poblaciones se desajusten. No elimina de forma excesiva. Regula. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es armonía ecológica. Mientras otras especies dependen de acciones intensas. Ella demuestra que el control también puede ser sutil. No necesita intervenir constantemente. Solo necesita mantenerse presente. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato, pero con el tiempo, los humedales comenzarían a perder equilibrio, afectando la biodiversidad y reduciendo la estabilidad del ecosistema. No sería evidente al inicio, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, movimiento controlado y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo grande es pesado. A veces, lo más importante es aquello que logra mantener el equilibrio, sin alterar lo que lo rodea. El ave que convierte la resistencia en dominio del cielo. Buitre orejudo, Torgos tracheliotos. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que lo sostienen. El buitre orejudo no solo es grande, es resistente. Su cuerpo robusto y su amplia envergadura le permiten mantenerse en el aire durante largos periodos, incluso en condiciones exigentes. No depende de la velocidad. Se sostiene en la constancia. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su capacidad de permanencia. Puede recorrer grandes distancias sin necesidad de descender constantemente, utilizando corrientes de aire para mantenerse en movimiento sin desgaste evidente. No lucha contra el entorno.
se adapta a él. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al encargarse de eliminar restos orgánicos, contribuye a mantener el equilibrio sanitario del entorno, evitando la acumulación de materia que podría generar desequilibrios. No altera. Limpia. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es estabilidad ambiental. Mientras otras especies actúan de forma directa, él lo hace de manera continua. No necesita intervenir en exceso. Solo necesita permanecer. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato, pero con el tiempo, la acumulación de restos comenzaría a afectar el entorno, generando desequilibrios y aumentando el riesgo de enfermedades. No sería evidente al inicio, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, resistencia constante y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo importante es visible en acción. A veces, lo más esencial es aquello que logra mantener el orden, sin que casi nadie lo note. El ave que convierte la amplitud en equilibrio del paisaje. Ganga de vientre negro, Pterocles orientalis. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que lo distribuyen. La ganga de vientre negro no solo es grande, es expansiva. Su cuerpo no parece imponente por sí solo, pero cuando se desplaza en grupo, su presencia se multiplica, ocupando el espacio de una manera que transforma completamente el paisaje. No se impone individualmente. Se proyecta en conjunto. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su coordinación. Cuando vuela, no lo hace de manera desordenada. Sus movimientos están alineados, creando trayectorias que parecen responder a una lógica compartida. No es caos. Es estructura colectiva. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al desplazarse entre distintas zonas, contribuye al equilibrio de semillas y pequeñas formas de vida, ayudando a mantener la continuidad del entorno. No se limita a un solo punto. Conecta espacios. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es integración ecológica. Mientras otras especies influyen en áreas específicas, ella une distintos entornos. No necesita permanecer fija. Solo necesita moverse. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato, pero con el tiempo, ciertas conexiones naturales comenzarían a perderse, afectando la distribución de vida en diferentes zonas. No sería evidente al inicio, pero sí progresivo. Y en ese equilibrio entre movimiento colectivo, presencia amplia y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo grande se mide por tamaño individual. A veces, lo más importante es aquello que logra conectar todo lo que parece separado. El ave que convierte la extensión en equilibrio del agua. Espátula africana, Platalea alba. 7. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que lo aplican. La espátula africana no solo es grande, es precisa. Su cuerpo estilizado y su pico en forma de cuchara crean una silueta que no parece diseñada para imponerse, sino para interactuar con el entorno de una manera específica. No se mueve al azar. Responde a una función. Pero lo más impresionante, no es su forma, es su método. Cuando se desplaza en aguas poco profundas, no busca de forma directa. Su movimiento es continuo, lateral, como si recorriera el espacio con una lógica constante que no se interrumpe. No invade. Explora. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al interactuar con el agua,
contribuye al equilibrio de pequeñas especies y a la limpieza natural del entorno, evitando acumulaciones que podrían alterar la estabilidad del sistema. No desordena, regula. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es equilibrio acuático. Mientras otras especies dependen de acciones rápidas, ella demuestra que la constancia también puede sostener un ecosistema. No necesita actuar con intensidad. Solo necesita mantenerse en movimiento. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato. Pero con el tiempo, los humedales comenzarían a perder equilibrio, afectando la calidad del agua y reduciendo la estabilidad del entorno. No sería evidente al inicio, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, movimiento continuo y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo grande actúa de forma directa. A veces, lo más importante es aquello que logra mantener el equilibrio de manera constante, sin alterar el flujo natural. La ave que convierte la permanencia en memoria del ecosistema. Abutarda de Denham, Neotis denhami. Hay aves que destacan por su tamaño. Y hay otras que lo hacen por la forma en que permanecen. La abutarda de Denham no solo es grande, es constante. Su presencia en la sabana no se define por movimientos rápidos ni por acciones visibles en todo momento, sino por su capacidad de mantenerse como parte del paisaje a lo largo del tiempo. No se impone por velocidad. Se define por permanencia. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su estabilidad. Se desplaza con calma, sin alterar el entorno de manera brusca, como si cada paso estuviera alineado con el ritmo natural del paisaje. No genera ruptura, genera continuidad. No invade el espacio. Lo acompaña. Pero hay algo más. Su función en el ecosistema. Al interactuar con el suelo y la vegetación, contribuye al equilibrio de especies y a la distribución de recursos naturales, ayudando a mantener la estabilidad del entorno. No altera en exceso. Ajusta. Pero su verdadera cualidad va más allá de lo visible. Es memoria ecológica. Mientras otras especies destacan por acciones inmediatas, ella representa la continuidad en el tiempo. No necesita cambiar constantemente. Solo necesita permanecer. Y ahí aparece la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparece? El impacto no sería inmediato. Pero con el tiempo, el equilibrio del paisaje comenzaría a modificarse, afectando la distribución de vida y reduciendo la estabilidad del ecosistema. No sería evidente al inicio, pero sí inevitable. Y en ese equilibrio entre tamaño imponente, movimiento constante y función ecológica, demuestra algo impresionante. Que en la naturaleza, no todo lo importante es lo que ocurre ahora. A veces, lo más esencial es aquello que logra mantener la continuidad de todo lo demás. En un territorio donde el horizonte parece no terminar, donde el cielo y la tierra se encuentran sin límites, existen presencias que no solo ocupan espacio, lo sostienen. Lo que acabas de ver no son solo aves gigantes. No es solo tamaño, altura o amplitud. Es función. Cada una de estas especies representa una pieza clave dentro de un sistema que depende de equilibrio, precisión y continuidad. No están ahí por casualidad, están ahí porque el entorno las necesita. Algunas mantienen el orden desde el cielo. Otras regulan lo que ocurre en el agua. Y algunas sostienen el equilibrio desde la tierra. Pero todas comparten algo en común. Si una falta, algo cambia. Y eso es lo que lo hace realmente impactante. Que muchas veces, lo más importante no es lo que más se nota, sino lo que mantiene todo funcionando, sin ser evidente. Porque en la naturaleza, nada sobra.
Cada presencia tiene un propósito. Cada movimiento tiene una consecuencia. Y cada ausencia deja un vacío. Uno que no siempre se ve de inmediato, pero que con el tiempo transforma todo. Y quizá ahí está el verdadero mensaje. Que el tamaño no solo es una característica, es una responsabilidad. Estas aves no solo destacan por ser grandes. Destacan porque su existencia sostiene dinámicas completas que permiten que todo lo demás continúe. Y cuando desaparecen, no solo se pierde una especie, se pierde una parte del equilibrio. Ahora la pregunta es para ti. ¿De qué ave quieres que hablemos en el próximo video? Déjalo en los comentarios, queremos leerte. Suscríbete a Avenexus, activa la campana y acompáñanos en este recorrido por lo más increíble del planeta. Da un like, compártelo y recuerda algo. No todo lo grande es solo visible. A veces, lo más importante es aquello que sostiene todo lo demás, sin que muchos lo noten, hasta que deja de estar.